Il prigioniero y Sor Angélica son dos obras muy diferentes, pero que tienen los suficientes puntos de contacto y la suficiente complementariedad como para justificar su presencia en una sesión única. Luigi Dalla Piccola, el autor del Prigioniero, fue uno de los grandes renovadores del lenguaje musical italiano. De hecho, es el importador del dodecafonismo a Italia. Es hijo de un maestro de Istria, de un pueblo de Istria, y precisamente por su carácter de maestro tenía una escuela italiana. En el momento en que se empieza la Primera Guerra Mundial, inmediatamente el Imperio Austrohúngaro le considera un activista pro-italiano, porque el padre tenía una escuela italiana. Cierran su escuela y deportan a toda la familia a Graz, y no podrán volver a Istria hasta ya el año 18, después del armisticio, cuando Istria pase a formar parte del reino de Italia, de manera que los primeros años de la vida de Dalla Piccola, que había nacido en 1904, pues están marcados por el sentido de la represión política, cosa que luego va a ser fundamental en su trayectoria artística, que empezará marcada precisamente por Debussy, luego por Monteverdi y por Gesualdo de Venosa, y en 1924 una experiencia fundamental en su vida musical, que es haber presenciado una interpretación en Florencia, donde ya se ha ido a estudiar, de Pierrot Linaire de Schoenberg. Entonces, la segunda gran efeméride en la vida de Dalla Piccola ocurrirá en 1934, cuando gane una cátedra de piano en el Conservatorio de Florencia, cátedra que va a mantener hasta el año 67, en que se jubile. Morirá en el 75, y porque ese mismo año de 1934 conocerá personalmente a Alban Berg, cuyo Boché, que es una obra que admira profundamente, y efectivamente en la música dodecafónica de Dalla Piccola, lo mismo que pasa en la de Berg también, mucho más que en Schoenberg o en Webern, pues se da esa mezcla de elementos diatónicos y de elementos atonales que hacen que su obra resulte tan atractiva y tan fácilmente asumible por los públicos más diversos. Entonces, en Dalla Piccola, la asunción de esas técnicas compositivas modernas va completamente ligada a su toma de conciencia política, en el sentido de que se produce precisamente en los años 30, que son los años de las grandes apoteosis fascistas en toda Europa, en Alemania, en Italia con Mussolini, aquí en España pues con la insurrección fascista del 36 también, y que algunas de las primeras composiciones, de las más conocidas, mejor dicho, de Dalla Piccola de este periodo, sean obras que tienen una clara incidencia política, una clara función de obras de protesta, junto pues con obras de otros autores como Darius Milhaud, como Vladimir Vogel, como Arnold Schoenberg, y porque además sucede que en el año 38, que es cuando se empieza a componer El Prigioniero, pues es el año en que Mussolini decide adoptar en Italia las mismas leyes antisemitas que había propugnado Hitler años atrás en Alemania. Y claro, resulta que la mujer de Dalla Piccola, que se llama Laura Cohen, pues era judía. Con lo cual, claro, entre su infancia y la situación ahora mucho más cercana, pues hace que su música en ese momento tome una carga de protesta, pues lógicamente muy importante, que se marca no solo en el Prisionero, sino en otra obra anterior, bellísima, que son los Canti di Prigionia. Lo que ocurre es que, a diferencia de esta, El Prisionero es una obra profundamente pesimista. El Prisionero se desarrolla, se supone, en la España de Felipe II, pero es una obra tan abstracta que se puede verdaderamente trasladar a cualquier otro momento histórico, pese a las referencias concretas del tiempo ficcional. Su punto de partida, el libreto del propio Dalla Piccola, su punto de partida es uno de los cuentos crueles de Villiers de l'Isle-Adam, que se llama La tortura por la esperanza, y también hay fragmentos de un texto de Charles de Coster que se llama La leyenda de Eulenspiegel, que habla, aunque es de 1838, vamos, pero habla de las insurrecciones en los Países Bajos en contra de Felipe II. La obra tiene una estructura formal muy curiosa, que está regida por el número 3, quiero decir que la obra parte sobre todo de 3 acordes al comienzo, que son 3 tríadas disminuidas con una octava disminuida añadida, que es toda la base armónica de la composición, pero que son 3 acordes. Entonces, ese número 3 está por todas partes. Es un prólogo y 4 escenas.
La tercera escena está dividida en 4 partes porque hay 3 interludios instrumentales en forma de ricercar. Las 3 escenas están separadas por 3 interludios corales que no tienen relación directa con la acción, sino que son de naturaleza meditativa. La sustancia musical procede de 3 series dodecafónicas, que además están ligadas a metáforas de naturaleza argumental. Son la esperanza, que es la serie más cromática, la plegaria, que es la más diatónica, y luego una que es ascendente y al final se quiebra, que es la libertad. Pero las 3 series tienen una base interválica común, que es un intervalo de segunda menor y otro de tercera menor, que está ligado a la palabra fratello, que es con lo que o sea, hermano, que es un término que le dice el carcelero al prisionero, bueno, pues para provocar su esperanza, su confianza en que aquello va a encontrar una liberación al final, cosa que luego, claro, será completamente ilusoria. Fratello tiene 3 sílabas y se repite 9 veces, es decir, 3 veces 3. Hay muchas frases en la obra que se repiten 3 veces, en fin, esta idea está por todas partes. Bueno, pues curiosamente, y pese a una construcción tan alambicada, es una obra tremendamente directa de escuchar, que no hay por qué parar mientes en absoluto en estas sutilezas y que tiene un efecto totalmente inmediato sobre el espectador. La obra se empezó a componer en el 38, cuando la promulgación de las leyes antisemitas se acabó en el 44, pero no se pudo estrenar hasta después de la guerra. En el año 49, que se hizo en la RAI, en la emisora estatal, en la radio estatal, naturalmente interpretación, pues digamos, en concierto, y que luego se vio, esto era el 1 de enero de 1949, y que luego ya se vio en el Teatro Comunale de Florencia el 20 de mayo del año 50. En ambos casos dirigida por ese gran apóstol de la música moderna que fue Hermann Scherchen. Por su parte, Sur Angelica forma parte de un proyecto, de un conjunto de 3 obras breves, en un acto cada una, que es lo que Puccini denominó el tríptico, y que son 3 obras completamente independientes, pero que sin embargo funcionan muy bien cuando se ven las 3 juntas. A Puccini no le gustaba, pero es evidente que se pueden interpretar separadamente, y si encuentran la pareja adecuada, como es en este caso, pues son obras que funcionan también muy bien. El caso concreto, el tríptico, son 3 obras: Il Tabarro, Sur Angelica y Janisz Kiki. Sur Angelica es la segunda, la central. El libretista de Sur Angelica y de Janisz Kiki es el mismo, que es Gioacchino Forciano, que fue, aparte de libretista, fue también libretista para Wolf-Ferrari, para Mascagni, para otros compositores. Y es un hombre que había empezado de barítono, que luego fue periodista, que fue autor teatral y que fue también director escénico. De hecho, es el que dirigió escénicamente nada menos que el estreno de Turandot. Entonces, el argumento lo ha tomado Forciano de una obra de Massenet que se llama Le Jongleur de Notre Dame, que el libretista se llama Maurice Lenat, que coge un tema de tipo legendario medieval, y está situada, se desarrolla en un convento de frailes con un milagro final también, por tanto no hay voces femeninas. Entonces la idea genial de Forciano es cambiar el registro y hacerlo en un convento, pero de monjas, con lo cual lo que no hay son voces masculinas. Lo bonito del asunto es que Forciano ignoraba que Puccini tenía una hermana monja. Puccini, bueno, eran 9 hermanos, Puccini era el 6º, pues la 5ª hermana, que era 2 años mayor que Puccini, se llamaba Higinia. Esta mujer había profesado en las Agustinas de San Nicolás con 19 años, ya digo, y luego llegó a ser priora en un convento en Vitopelago. Puccini le tenía un gran cariño, la iba a visitar de vez en cuando, y claro, cuando Forciano le propone la obra, le entusiasma, la escribe. La hermana era músico también, tocaba el piano, componía piezas pías para la comunidad, de manera que hacer una especie, no de estreno, pero la llegar a interpretar en el convento con Puccini al piano, con algunas de las propias monjas, las que podían leer música, y en fin, claro, entusiasmó a las hermanas. Puccini lo tomó como un buen vaticinio y por desdicha, pues las cosas no sucedieron así, porque luego fue la que tuvo peor acogida de las 3 obras del tríptico. Hay también la figura de otro religioso importante, que es Pietro Panichelli, y este Pietro Panichelli
era un sacerdote dominico que era amigo de Puccini desde la época en que Puccini estaba trabajando en la tienda de Ricordi en Milán vendiendo partituras. Y le conocía porque cuando cruzaba la calle para tomar café, pues ahí es donde le conoce a este hombre, a Pietro Panichelli, que bueno, por la amistad duró durante toda la vida de Puccini. Luego Panichelli publicó un libro de recuerdos ya en el año 39, libro en el que nos cuenta que Puccini no era creyente en absoluto, que era un indiferente, pero que tenía una extraordinaria fascinación por la liturgia católica, cosa lógica, claro, en un dramaturgo, porque claro, la liturgia católica es tan desmesuradamente teatral, tan operística en definitiva, ¿no? Tan suntuaria y tal, que bueno, que lógicamente a Puccini no podía por menos de fascinarle. Y de hecho los elementos religiosos que hay en algunas de sus óperas están ahí porque él los había consultado previamente con Panichelli, que es el caso de esa idea genial de usar el Te Deum al final del primer acto de Tosca, o en este caso concreto, pues ese texto que canta el coro de ángeles en la conclusión de la ópera, que procede del oficio de vísperas de la Virgen, ¿verdad? Y que, bueno, pues es una antífona, o gloriosa Virginum sublimis intersidera, etcétera, está tomada del breviario romano, y que verdaderamente el texto parece que hubiera estado escrito exactamente para la situación dramática de adecuado que es. El texto, por cierto, es de Venancio Fortunato, que fue obispo de Poitiers en el siglo VI, y luego algunos versos han sido modificados, han sido transformados por el Papa Urbano VIII, ya en fecha muy reciente, en 1643, cuando se incorporó al breviario romano, que es de donde Panichelli lo había tomado, ¿no? Las dos obras, ya digo, son muy diferentes, pero tienen puntos de contacto significativos. El primero, la presencia del lamento. El lamento es un locus classicus de la ópera italiana, que es el aria de la soprano, pues en un momento de desesperación y de tristeza máxima, ¿verdad? El prototipo es nada menos que de Monteverdi, el lamento de Arianna, o está Cavalli, está, yo qué sé, si ustedes quieren, el adiós del Passato, de Traviata, en fin, Puccini ha sido autor de algunos de los más memorables lamentos de soprano de toda la historia de la ópera. Ese lamento, en el caso de Suor Angelica, lógicamente es el Senza Mamma. Pero es que también empieza con un lamento la obra de Dalla Piccola, que es, bueno, por lo que canta la madre, el Ti rivedrò mio figlio, que es con lo que la ópera comienza. Entonces se trata de dos madres, que la una ha perdido a su hijo, al que apenas se llegó a conocer, y que la otra, pues teme que lo va a perder, cosa que efectivamente es lo que sucede. Entonces la situación, dramáticamente, pues es la misma, ¿no? La madre y el dolor y el terror de haber perdido o de perder a su hijo. Y entonces esta situación, que es idéntica, sin embargo, y que da lugar pues en ambos casos a lamentos, sin embargo tienen un papel enunciativo diferente, porque en el caso de Puccini está al final, sirve para fijar el punto de vista sobre el punto de vista de la protagonista y justificar así su suicidio, y en el caso de la obra de Dalla Piccola es al revés, es lo primero que escuchamos en la ópera y entonces tiene un papel de tipo premonitorio. Y claro, la madre ahí está haciendo el papel del corifeo de una tragedia, y esa es la diferencia, porque la obra de Puccini es uno de los últimos ejemplos del melodrama romántico italiano, y la obra de Dalla Piccola es uno de los primeros ejemplos, al contrario, de la tragedia neoclásica de entreguerras, la tragedia neoclásica del post-cubismo, podríamos decir, pero la función de tipo emotivo, en definitiva, es la misma. Y luego el papel del coro. Hay un coro interno en los dos casos, que en el caso de la obra de Puccini es verista al comienzo, porque se supone que es el canto de las monjas dentro de la iglesia, que luego van a llegar al escenario, y que al final es el canto angélico ese que cantan, bueno, la plegaria a la Virgen. Y claro, si al principio es verismo, al final es, por contrario, es irrealismo. Puede ser un milagro o puede ser una alucinación, porque al estarnos moviendo dentro del punto de vista de la protagonista, en cambio, en el caso de la ópera de Dalla Piccola, este coro aparece separando las escenas y ahí cumple una función completamente diferente, que es de tipo meditativo, de tipo distanciador, en definitiva, la función del coro de la tragedia clásica, de la tragedia griega, ¿no? Tanto, por tanto, El prisionero como Suor Angelica son dos obras complementarias por sus profundas diferencias y al mismo tiempo por sus profundas similitudes. Porque tanto el protagonista del prisionero como Suor Angelica
son dos seres que están enclaustrados, que están encerrados, víctimas de la opresión, el uno de la opresión política y la otra de la opresión familiar, porque está encerrada en el convento pues por haber faltado al honor familiar y haber sido víctima de un amor culpable, etcétera, etcétera. Entonces, esa cercanía entre los dos personajes, la cercanía en ese sentido de lo que están hablando y las profundas diferencias, pero la profunda complementariedad entre ambas obras es lo que justifica enteramente su presencia en una sección única.